Bienvenido a mi canal. Hoy tengo el privilegio nuevamente de entrevistar a mi padre, Pedro Julio Martínez. Doctor, gracias por recibirnos en el día de hoy. Gracias por regresar a nuestro canal. Siéntese en casa, doctor. Gracias a ti, es la primera vez que yo entro a la publicidad contigo, que eres mi hijo adorado. Soy alérgico a la publicidad No me he dado o cuenta. alérgico a la fama, porque he visto lo peligroso que es para las personas que se consideran Hablé celebridades. un poquito durito porque está un poco de viento ahí. Bien, pues aquí estamos para tratar de responder tus preguntas Sí. con la mayor naturalidad posible. Doctor, vamos a arrancar de una. Bien. Esa mañana yo me fui a caminar por el mar y me llegó esta pregunta para usted, caliente. Como siempre. A su edad de 69 años, Wow. esa es la verdad, soy una verdad. En agosto. En agosto, 68 años, usted ha tenido amplio tiempo para conocer la vida. Primera pregunta del día, Sí. ¿cuál es su observación de algo tan básico como el amor? Wow. Mira, yo, Es un tema muy amplio, doctor. sí, yo nací en el 1956, o sea que apenas 6 o 7 años habían transcurrido de la Segunda Guerra Mundial y salíamos del Holocausto, que fue la catástrofe que produjo Adolfo Hitler con la muerte de los judíos. Pues en medio de esa Guerra Fría, que hoy se le llama fake news, yo crecí en ese ambiente y todavía se creía en el amor. Existía esa corriente humana, psíquica, que es el amor. Y por eso yo me enamoré, porque para mí el amor significa una forma especial de querer el bien para la otra persona, desinteresadamente, con profundidad. Amar es desearle y hacer lo mejor para la otra persona que está contigo. A todo eso que es una inspiración. Hay personas que inspiran ese tipo de sentimiento en ti. Y cuando inspiran ese sentimiento del amor hacia ti, tú comienzas a generar toda una corriente de situaciones favorables en torno a esa persona, de la salud, la educación, el techo, el bienestar material, el bienestar espiritual. Y ese es el amor, lo que mueve al mundo, lo que vence la violencia. El amor, la respuesta eterna de lo que debe ser una interrelación. Y es un hilo invisible que te ata a una persona y que te lleva siempre a trabajar por él o por ella. Y te lleva siempre a buscarle la mejor salida, a crearle bienestar, porque en tu psiqui te queda la idea de que esa persona era indefensa y que tú tienes que protegerla. Y esa protección comienza con un proceso de consideración hacia esa persona y a producir en ella toda la felicidad. Yo entiendo que cuando interpreté realmente que el amor era una libertad, yo tenía que producir eso para 4 o 5 personas. Y entonces fui dando de mí, realmente como se ha explicado siempre el amor. No como aquellos que dicen que el amor es darlo todo sin esperar a cambio de nada, no. El amor así no sirve, el amor a cambio de nada no sirve. Porque lo que pasa es que muchas veces ya tú estás recibiendo, entonces no es a cambio de nada. Y fui preparándome para producir felicidad. Para mí el amor es producir felicidad para una o para varias personas al mismo tiempo, en el caso del mío, de mi esposa y de mis hijos, y dar lo mejor de mí porque yo no venía de
de un hogar bueno, yo venía de un hogar disfuncional. Entonces cuando me di cuenta que cuando te levantas y hay una situación difícil, se pone la fe en ti, la seguridad de que tú lo vas a resolver. Pero uno está en un hogar ya formado. Sí, cuando tú estás en un hogar y cuando se cree en ti que tú puedes resolver un problema, de que viene una catástrofe y que a tu hombro no se pierde, no se fracasará. Entonces tú te conviertes en un ser humano, Superman, para decir a alguien especial, trayendo a este de las tiras cómicas, tú te conviertes en una persona que lo resuelve todo, siempre eres creativo, eres inteligente, eres trabajador. El amor produce sobre todo el amor que es bueno, produce una serie de configuraciones de valores lo que tú vas a trabajar tu vida. Hay amores que no, el amor es 100%, el amor no es 110 ni 105, el amor es 100%. Y es una pasión, como pasión, si se produce excesiva no sirve. Tú no puedes amar a tu hermano más del 100%, no puedes amar a tu esposa más del 100%. Tienes que amarlo en la justa dimensión. En la justa dimensión. Por consiguiente, yo cuando conocí el amor, que puedo decir con seguridad que me he enamorado solo 2 veces, y una de ellas fue mi esposa. Entendí, y ahora a veces me reviso yo no conocía el origen de mi esposa. Y digo que no conocía porque ella, a pesar de que me lo contaba, yo todavía no estaba listo para escuchar eso. Esa realidad de donde ella venía, que venía de un hogar disfuncional también. Y a veces pienso, digo, Dios mío, ¿por qué fui tan sordo que no la comprendí a tiempo más? Yo creo que lo hice bien. Yo creo que me faltó racionalidad para interpretar y para ser mejor con él. No me arrepiento de lo que hice, porque si ella estuviera aquí, seguiría haciendo más por ella. Pero ella fue una gran fuerza de amor para usted lograr muchas cosas en su vida. Todo. Hay veces gente que dice todo cuando carece de la posibilidad de explicarlo. Yo no estoy entre ese grupo. Yo soy de los que entendí temprano eso. Y por eso quise darle a mi esposa y a mis hijos una casa donde pudieran crecer con seguridad y darle un hogar donde se sintieran amados, respetados y protegidos. Yo comprendí que esa era mi responsabilidad y que al mismo tiempo que esa mujer me inspiraba a eso, lo conseguí para mí en lo individual, porque yo no tenía hogar. Yo nací en un hogar disfuncional. Mi padre no se hizo responsable de mí y yo lo perdoné. Pero eso me pasó cuando yo estaba en el vientre de mi madre, que mi padre no quiso responsabilizarse de mí. Entonces yo quería ser diferente a mi padre. Siempre soñé con ser mejor que él, pero no por rebeldía, sino porque entendía que lo que él había sido conmigo no era bueno. Y yo quería ser mejor. Bueno, eso me hizo sobreproteccionista con mis hijos, pero al mismo tiempo me permitía corregirlo y luchar para que se educaran, porque esa era otra forma de amar. Una forma era la forma de enamorarme de mi esposa para protegerla, amarla y respetarla, y para proteger y respetar todo lo que salía de ella. Si yo te digo ahora que mi esposa abortó, eso sería una noticia nueva para ti. Corriendo, recién casados, jugando nosotros dentro de la casa.
y ella se cayó en el pasillo. Y así interpreté el amor y así haber nacido de la Guerra Fría y haber visto todo eso que pasó y la gente amaba. Yo creo, doctor, perdona que lo interrumpe, yo creo que es importante, yo pienso, si usted se siente cómodo para hablar de cómo usted llegó a ese momento a perdonar su padre, porque en la sociedad, no tomar mucho su tiempo, hay una falta de padres en todos los países. Y yo he conocido muchos jóvenes que no han logrado superar ese dolor. ¿A qué edad usted llega a perdonar a su padre? ¿Y en qué conclusión llegó eso? ¿Y si se siente satisfecho? Sí, me sentí satisfecho. Porque yo miré a mi papá a los ojos. Mi papá fumaba, lo que decimos en la República Dominicana, un cachimbo. Y yo miraba a ese hombre tirando la bocanada de humo, decía, yo, el humo que sale el cachimbo de mi papá no me molesta cuando hay amor. A ti no te molesta la cosa del que tú amas. Entonces ¿Usted siempre ha sentido esa emoción? ya yo había pasado una experiencia entre los 12 años donde él me compraba los uniformes, claro, por manipulación de mi hermana de padre. Entonces yo, al terminar el bachillerato, como que ya ahí se le presentó una realidad a él. Se consideraba algo asombroso que yo había dedicado a tener bachillerato y que iba para una universidad. Él se quedó sorprendido. Él se quedó sorprendido y mis dos hermanas también. ¿Cómo era posible que yo tuviera un camino recto hacia la superación? Entonces ella me dijo, yo sé que tú vas a ser abogado, ayuda a los pobres cuando usted llegue a tu oficina. Él te dijo que usted iba a ser abogado. Sí, él confirmó esa tesis. Apenas yo inicié de la universidad, el primer cuatrimestre, me dijo, tú vas a ser abogado. Y yo creo que tú ayudes a los pobres. Y así sucedió después que eso, pero el perdón a mi padre vino que cuando yo lo miraba a él fumando cachimbo, yo decía, ¿qué estará pasando por la cabeza de ese hombre que ya es tan cerca de mí? Ni siquiera se preguntaba reconocerme. Y yo me debatía entre si él me decía eso y no me lo decía y si yo lo aceptaría. Eso tiene para los hijos cierto, un dilema, es una especie de laberinto del que tú quisieras salir. Decía, ¿por qué no me reconoció? ¿O por qué me negó? Entonces, supe que un hermano de él también había negado a otra persona. Entonces descubrí que esa era una ola. Un patrón. Un patrón. Que esa era una ola en esa época. La persecución por falta de pago de la pensión alimenticia o child support, como dicen aquí en Estados Unidos, era seguro y era dura, porque para proteger la sociedad era lo más grande que tenía la tiranía de ese entonces. Entonces yo dije, a este hombre lo atacó la ola. A lo mejor si yo estaba en esa ola hubiese dicho lo mismo que él. Fue una ola, entonces debe perdonarlo. Y lo perdoné y siempre le decía, cada vez que usted quiera algo, dígamelo 3 días antes de yo recibir mi salario. Y lo perdoné. Y lo perdoné por un asunto de inteligencia. Porque para yo continuar todos los proyectos que yo tenía, eso fue del 2001 para acá. Del 2001 para acá. No, eso fue del 85. Yo tenía muchos proyectos en el año 1985. Yo me gradué en 1988 y de ahí para acá todos mis proyectos tenían la misma línea. Entonces, solo perdonándolo yo sigo limpio, porque realmente el rencor le hace daño a quien lo tiene, no al que tú se lo tienes. Y descubrí eso, que perdonándolo yo era un acto de grandeza mío y además un acto de generosidad hacia él. Y wow. ¿Y qué yo le puedo decir a la juventud? Yo he observado parientes y amigos que tienen rencores porque no saben catalizar esas pasiones.
esas energías se catalizan, se usan para tú progresar, para tú educarte. Y si hace eso, es seguro que perdona. Porque quien te convierte a ti en un ser social, un hombre de bien, una persona de bien, es la educación. Y ahí se perdonan todos los rencores. No quiere decir que tú lo logras con todo. Hay gente que definitivamente no. Ni inicia un proceso de educación, ni inicia un proceso de perdón hacia la otra parte. Yo entiendo que la forma más fácil de tú llegar a perdonar a alguien es mientras tú estás participando en tu proceso de educación. Y a mí eso me ha dado resultados para muchas cosas. Alguien me preguntó una vez que si yo me sentía realizado. Un admirador mío, una admiradora mía, me preguntó si yo me sentía realizado como persona. Y yo le dije que sí. Y entonces me preguntó, ¿y cómo tú perdonaste a la gente que te hicieron daño en el camino? Eso es sencillo. Si tú no lo perdonas, no te has realizado. No es que tú lo olvides, ¿no? Eso existió y estará ahí. Quizás cuando se produzca el debate para hacer algo positivo a favor de dos personas, tú vas a beneficiar a la persona que nunca te atacó. Y eso es normal. Pero tú no lo debes querer, solamente deja que la vida te lleve. Doctor, mire, gracias por su honestidad. Eso es todo el tiempo que tenemos por el día de hoy. No sé si usted tiene algunas palabras de conclusión, o si no, está bien. Pero gracias por compartir esa realidad de su vida con nosotros. Estoy aquí para ti, para mis hijos. Estoy viviendo unas buenas vacaciones aquí en Estados Unidos y quiero decirle, sobre todo a las personas de habla hispana que puedan ver este video, que el rencor no sirve para progresar, que lo que sirve para progresar es el amor. El amor lo vence todo, no queda nada que el amor no vence. Cuando una persona te maltrate, te vas a tu casa, llora, pero regresa y perdónalo, porque eso está en la Biblia. Eso no es un invento, ¿no? Es una realidad. Muchas gracias a ti. Gracias. Bueno, también quería decirle que mi papá está en proceso de escribir su libro. Cuando él lo termine, lo vamos a tener en nuestra tienda virtual. Si tú sientes que esta entrevista realmente te han tocado, vamos a tener su información de contacto. Mi papá es abogado en República Dominicana, tiene su oficina jurídica, y va a estar toda esa información en la parte de la descripción. Pero gracias por compartir su tiempo con nosotros y déjanos un comentario, déjanos un like, suscríbanse y déjanos saber sobre todo si esta entrevista te ayudó. Que tenga lindo día. Adiós.